muchos años a favor de la creatividad literaria a través de talleres y diferentes actividades de promoción, por su contribución al surgimiento de nuevas generaciones de poetas que lo convierten en un gestor relevante en el campo de la cultura nacional, por su obra de trascendencia e impacto cultural en el país. Se otorga a Ronald Bonilla Carvajal. Buenas noches a todos. Señora Ana Elena Chacón Echeverría, Presidenta en ejercicio de la República, señora Silvia Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, doña Sonia Marta Mora, Ministra de Educación, y todos los demás representantes y directores de nuestras políticas culturales del país, señores y señoras, amigos y amigas. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Juventud del país por el esfuerzo que hace para que se reconozca el trabajo y el talento de los costarricenses en todas las ramas del quehacer cultural, así como esta designación que me honra. Asimismo, agradezco a mis amigos, poetas, artistas y otros que me propusieron, la mayoría vinculados con el grupo literario Poiesis, a cuyos componentes de ahora y de ayer y del mañana les agradezco la oportunidad de servirles y de aprender de todos ustedes en tantas esferas de la vida. Agradezco también a los miembros del jurado por pensar en mí para esta designación. Gracias a mi padre que está acá, a mi madre que sé que también está, a mis hermanos, hijos, a mi esposa y a todos los que me están acompañando acá, y de muchas maneras. Suelen decir cuando un Estado reconoce la labor de un artista, de un poeta, que se trata de una oficialización de este artista. Pero el artista, si lo es verdaderamente, siempre es libre, y la poesía sobre todo es un acto contestatario de rebeldía permanente, y lo primero que hace al ser inconforme y provocador es hacer una ruptura del mismo lenguaje. El verso mismo tiene ese sentido cada vez que lo soñamos y proponemos con nuevas ideas, relaciones entre los significantes, inquietudes y horizontes. Por eso, no me preocupa lo que digan. Me siento orgulloso de mi país y de las autoridades que asumen la responsabilidad en momentos difíciles de dirigirlo y que se atreven a honrar a quienes honor merecen, y lo hacen sin pensar en adhesiones y contraposiciones ideológicas, sino con la certeza de buscar lo mejor en el concierto de la creación y la producción intelectual. No es extraño que de nuevo un poeta sea llamado para recibir el máximo galardón de la cultura en este país. Ya antes, Julieta Doble, Laureano Albán, Alfonso Chase, Jorge Charpentier, Carmen Naranjo, Isa Felipe Azofeifa, Julián Marchena, otros que olvido, y algunos narradores que también se iniciaron como poetas, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, recibieron esta nominación. Y quizás les quedamos debiendo este reconocimiento a muchos otros, como Mario Picado, Carlos Rafael Berrán, Jorge de Bravo, Eunice Bodio, Más Jiménez, algunos por su corta vida, otros porque en su época no se había creado esta distinción. Y muchos más están en línea y han realizado tan buena labor poética que deberán ser considerados pronto. No es extraño entonces que en este país vuelva, como digo, a recaer este reconocimiento del que me siento orgulloso como un poeta. Grandes poetas hay en el país, muchos concursos en muchas partes del mundo lo están reconociendo así. La calidad de la poesía desde que irrumpiera el Círculo de Poetas de Turrialba y a través de disímiles propuestas es un alimento esencial para la gente de este país,
que aunque no se goza aún del reconocimiento internacional que se merecería, es cierto que esta tierra ha sido bendecida por el mensaje poético que plasman los poetas y otros artistas del país. Somos un país que primero se visualizó por el fútbol, que es apenas memorable. La prensa sigue privilegiando la cultura de espectáculos insulsos antes de la calidad. Se sigue dando más espacio al amarillismo y la maldad y el vicio que a los grandes ejemplos de humanidad, de grandeza y solidaridad, de esfuerzo y talento que abunda en el país y se dispersa por el mundo. Pero bueno, luego de este desahogo y de esta protesta, en realidad yo quería hablar del poema, de esa sustancia que parece inefable y sin embargo se cuece con palabras. Más que todo, el poema es una nueva entelequia que se instala cuando es escrita y se reinstala cuando es leída o escuchada. Toda la literatura, la poiesis, proviene primero de un largo ejercicio secular de la oralidad. Para los griegos, poiesis era fabricar, artilugio para hacer, construir, fabricar algo. De ahí pasó a fabricación de la palabra nueva, al establecerse en sus asociaciones nuevas formas de relacionarse. Decía Lorca que poesía es aquello que une palabras que no hubiésemos imaginado juntas, es decir, la metáfora o asociación inusitada para los nuevos tiempos. El poema, más que decir, sugiere. Es más importante con lo que el lector imagine a partir de las palabras que los conceptos emitidos, pero el concepto es necesario al poema. Por eso hemos de decir que hay una utilidad en el poema. Es como otra forma de pensar, de reflexionar, de dar ideas, y se usa más que la razón y la lógica, la intuición que algunos hemos denominado trascendental. Más que concitar, sin embargo, al pensamiento, queremos tocar los corazones con la expresión del sentimiento. Pero ambas cosas son válidas en el poema, el pensar y el sentir. Comunicar pensamientos, sensaciones, emociones, sentimientos. De ahí podríamos derivar otra utilidad. Recordemos a Darío: dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Nos habla de elementos de la naturaleza que pueden convertirse en símbolos, nos habla con ideas, con conceptos. Sensitivo, ya no siente, porque no hay dolor más fuerte que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Conceptos, dolor, estar vivo, pesadumbre, conciencia. Nosotros los poetas creemos en la posibilidad de revelar la duda y la verdad interior del hombre a través del arte. Nos correspondió desde los años 60 y en atisbos anteriores inaugurar lo que quizá mañana se conocerá como poesía cuántica, porque se parte de una nueva perspectiva, de una profundidad que es capaz de comunicar lo que ni siquiera puede ser expresado, al menos en todas sus aristas. Un poema solo es válido cuando se comunica, y aunque sea polisémico, es decir, unos sintieron una cosa y otros otra al leerlo o escucharlo, unos entendieron que un poema determinado hablaba de soledad, y otros que el mismo poema hablaba sobre el tiempo, y otro pensó que es un poema de metalenguaje que hablaba del mismo poema. Todos estos lectores disímiles tienen razón. Con todo se comunicó el poema, con todo se comunicó el poeta. Cuando hagamos arte, no importa con qué instrumentos o lenguajes, debemos pensar en entregar algo preciado de nosotros mismos a los demás. Ojalá dejemos aflorar los pensamientos más nobles y bondadosos, los mejores sentimientos. Pero también hay un sentimiento existencialista que nos comunica en los momentos de poca luz, de ver las desigualdades, los desequilibrios sociales, y de comprender al artista como un ser de luz pero revestido de harapos. Por eso la poesía puede ser oscura, pero creo que el poeta, como dijo de Bravo, tiene la obligación de dar semillas buenas y ha de salir de sus oscuridades para entregar la esperanza. El poema también sirve para protestar, para luchar por la paz, para hacer conciencia sobre las injusticias, contra la guerra y contra el poder utilizado para el mal. Por eso les leeré un poema que aún se conserva inédito, Recurso de Amparo. Vengo a interponer, Señor, este recurso. Hace noches y días en los solsticios y equinoccios, cuando el viento ulula por entre las paredes y desde los marasmos que se devuelven en poniente, cuando la luna sangra inesperada y el sol se hace un vivo inquieto que no podemos mirar, en el eclipse ante el abismo, y cuando tomamos un libro para leer los versos
que dejar olvidados un caminante en el destierro, cuando platicamos con animales pequeños que visitan el jardín o que